Buen día, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidos a todos los que nos están acompañando en este conservatorio para poder debatir estos temas tan importantes y tan actuales. Sí, mi nombre es Lucio Prelato. En el día de hoy voy a estar moderando este encuentro en el cual tenemos personas que nos están acompañando desde nuestra sala Zoom y otras personas que nos están siguiendo en nuestras redes sociales. Para mí es un gusto poder presentar a nuestros precandidatos, tanto a diputado nacional como a senador, que van a contar cuál es su posición al respecto de este tema tan importante como es la defensa de la vida. Por eso es un gusto, en lo personal, poder presentarlo, doctor Jorge Escala, el cual es un referente en cuanto a la defensa de la vida, no solo a nivel provincial, sino que también diríamos que a nivel nacional, e incluso ha dado conferencias a nivel internacional sobre el tema. Bueno, la idea es, Jorge, darte la bienvenida y contarnos un poquito cómo ves el panorama actual en esta batalla que se está librando. Bueno, a ver, yo quisiera, creo que soy bastante conocido en los ambientes pro vida, pero quizá alguna de las personas que está escuchando no está muy metido en el tema y, bueno, le interese conocer un poco quién soy. En estas cuestiones de la defensa de la vida, ¿qué puedo decir? Mi primer trabajo fue un folleto, El aborto en preguntas y respuestas se llama. Es un folleto que ya tiene no sé cuántas ediciones, más de 50.000 ejemplares de tirada, ha sido publicado en varios países, y eso lo escribí a finales de los años 80, o sea que ya a finales de los años 80, después de que dictan la ley de divorcio en la Argentina en 1987, yo ya pensé que el próximo tema que se iba a debatir era la cuestión del aborto, con lo cual ya empecé a trabajar a finales de los 80, saco la primera publicación. Después, en el año 95, que fue el año de la conferencia de Pekín, ahí escribí el libro sobre la IPPF, un libro que tiene 10 ediciones, ha sido publicado en varios países, incluso traducido al portugués también. La IPPF en 1995 nadie tenía ni idea de qué era. Hoy todo el mundo sabe que es la multinacional del aborto. En el debate del año 2018 en la Argentina ya quedó eso muy claro. Pero bueno, en 1995 nadie tenía ni idea de este asunto. En 1995 escribo también el libro La mujer hoy después de Pekín, 3 meses después de la conferencia de Pekín, desnudando la ideología de género. También en eso, digamos, de algún modo fui como un precursor. Después siguieron 3 libros más sobre la ideología de género, publicados en distintos países. Bueno, he trabajado asesorando a diputados, senadores, no solo en Argentina, sino también en muchos países de América Latina. De hecho, he dado conferencias en 20 países, España, bueno, México, en Centroamérica sería Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, después, digamos, casi toda América del Sur, etcétera. Bueno, esa es, digamos, de algún modo esa es mi trayectoria en todas estas cuestiones pro vida. Después he impulsado grupos pro vida en toda la República Argentina, he viajado prácticamente por todo el país, creo que me han quedado sin dar conferencias la provincia de Tierra del Fuego, Chubut y Santiago del Estero. Después todas las demás provincias las he recorrido, la provincia de Córdoba, por supuesto. Eh, Hace 30 años fundamos Portal de Belén. La idea fue de Aurelio García Elorrio. Yo fui el primero que le dije, el primer amigo que le dijo, te apoyo, lo vamos a hacer. Y bueno, soy tesorero desde hace 30 años de Portal de Belén. He participado también en todos los juicios de Portal de Belén, juicio en la Corte Suprema, ganado en la Corte Suprema que sacó de circulación la píldora el día después, el juicio de Portal de Belén acá en la provincia de Córdoba, que paramos el protocolo de aborto durante 8 años y medio, el juicio Mujeres por la Vida, por lo cual sacamos de circulación también otra píldora el día después en la provincia de Córdoba. En fin, yo creo que la verdad es bastante amplia, digamos, mi participación. Por supuesto,
en todas estas cuestiones. Obviamente defiendo la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Tengo un montón de publicaciones al respecto, he dado conferencias, he participado en un montón de, digamos, de entrevistas en distintos tipos, puede ser en televisión, en radio, en medios gráficos. Si me googlean van a encontrar un montón de, digamos, de huellas digitales mías en todo este tema, o sea que me parece que la cuestión es bastante clara. También en los ámbitos políticos he sido candidato a diputado nacional, a diputado provincial en varias ocasiones. En este momento soy precandidato a diputado nacional y siempre he defendido esta posición, ¿no? La defensa de la vida desde el momento de la concepción, tanto desde un punto de vista académico, con publicaciones y con conferencias y clases en universidades, como desde un punto de vista mediático, como también desde un punto de vista político. En fin, no sé qué más podría decir al respecto, como, digamos, como presentación. Por supuesto, Sí, me por interesan mucho eso, las preguntas del público para que se queden, digamos, con la máxima tranquilidad. Lo que puedo decir es que se hizo una alianza entre el Partido NOS, al que pertenezco, que está en formación, y el Partido Libertario. Esa alianza tiene 11 puntos. El primero de los puntos es la centralidad de la persona humana en toda la cuestión política y, por lo tanto, defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Y el compromiso que hemos asumido todos los precandidatos es presentar un proyecto de ley para la derogación de la ley de aborto. bueno, casualmente en ese sentido, Jorge, te decía primero que era un gusto para mí poder presentarte porque, como bien has podido resumir en este pequeño espacio, todo lo que has hecho en cuanto a esta batalla. Pero más allá me interesa saber también cuál es la posición del resto de los integrantes o el resto de las personas que te van a acompañar, tanto en el tramo como a diputados como a senadores. ¿Sí? ¿Qué nos podés contar de esto? ¿Es una cuestión personal o es una cuestión ya de la lista completa? Bueno, no, es una cuestión de la lista completa. Repito, hay un compromiso que se ha firmado, es decir, todos los dos partidos han firmado el compromiso y los precandidatos todos tienen que aceptar digamos, estos 11 puntos, entre los cuales el primero es la defensa de la vida del momento de la concepción, por supuesto. Entonces, no es una postura personal mía, que sin duda lo es, sino que es una postura de dos partidos políticos que han hecho una alianza y que lo han puesto como el primer punto de la alianza entre ellos. Es decir, esto es un tema que no se discute de ninguna manera. En el caso de NOS, además, esto está en su plataforma, o sea, en su declaración de principios. O sea que esto está en la declaración de principios de NOS. Está bien. Es decir, Te deben no, estar llamando, Jorge, porque nos deben estar ah, viendo en nuestras redes sociales y seguramente hay alguna pregunta que te quieren hacer. Entonces, les recuerdo, mientras tanto, a las personas que nos estén escuchando y viendo en nuestras redes sociales o que estén en la sala Zoom, que pueden canalizar sus preguntas, las que te quieran hacer a vos, o a Agustín Spacesi, que se va a sumar, que también es el primer precandidato a senador nacional, que también nos va a compartir sus experiencias, su opinión al respecto. Pero antes de esto, me gustaría preguntarte, y mientras van llegando las preguntas, cómo ves vos que vamos a poder darle esta batalla a todos estos avances que se han ido teniendo en cuanto al aborto, ¿sí? Con la legislación actual y demás. ¿Cómo crees que con vos en el Congreso vamos a poder luchar o empezar la lucha en este sentido? bueno, yo te puedo dar dos datos. Estos son estadísticas, digamos, y me parece que es interesante conocerlas. Cuando fue el debate en el 2018, se hicieron las encuestas y entonces las encuestas decían que prácticamente la postura a favor del aborto era de un 45% de las personas estaban a favor.
y la postura en contra del aborto era un poquitito más, podemos decir un 47, un 48%, pero prácticamente estaban equilibradas las dos posturas, es decir, que estaba el país partido al medio. Cuando se hace el debate, en 2020 se vuelven a hacer estas encuestas y el resultado, para sorpresa de todos, es que hay un 35% a favor del aborto y un 55 o 60% en contra del aborto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en esos 2 años hubo una cuestión cultural, mediática, pero sobre todo cultural, donde se le mostró a mucha gente cómo era el aborto, cómo era el procedimiento, cómo era el proceso de la gestación, desde el momento de la concepción hasta que el bebé nace. Es decir, se le mostró a la gente lo que era el proceso de evolución desde esa primera célula, el óvulo fecundado, que ya tiene toda la información genética y por tanto es un ser humano distinto de la madre y del padre, hasta el momento del nacimiento. Todo eso fue una tarea, como digamos, hecha a lo largo y a lo ancho del país, que ha hecho que la gente cambiara su postura, muchas personas por lo menos cambiaran su postura. Yo creo que las leyes cambian en la medida en que haya un cambio cultural. Nosotros lo que tenemos que hacer es profundizar la posición pro vida, dar a conocer a la gente, sensibilizar a la gente con cuestiones elementales. A ver, una cuestión elemental es que si tenemos diferencias entre dos seres humanos, la solución no es matar al otro. La solución, vaya a saber cuál es el problema, habrá que estudiarla, pero nunca es matar. Matar no es la solución, matar es el comienzo de más problemas. Bueno, esto también se da en el caso de un embarazo inesperado. Ese es el trabajo. Entonces, primero hay que hacer un trabajo a nivel cultural, un trabajo a nivel de medios, y después sí, ya vendrá, se podrá poner la cuestión de la defensa de la vida del momento de la concepción en la agenda política. Pero si no, no hay un acompañamiento de un cambio cultural, esto no se revierte. Y ese cambio cultural que nos mencionás, Jorge, seguramente va acompañado de reformas en cuanto a la educación. ¿Cómo ves la educación con esto que se han hecho, que se pretende hacer ideológicamente este sembrado que se ha hecho en este último tiempo, ¿no? Eh, ¿Crees que es necesario impartir alguna reforma a nivel educativo para poder acompañar este cambio cultural? Sí, a ver, vamos a ser claros. La ideología de género exige el aborto. O sea, la ideología de género, por la forma que tiene esta ideología, los postulados que tiene, necesariamente el aborto tiene que ser un derecho humano de la mujer, inalienable, o sea que solo ella lo puede ejercer hasta el momento mismo del parto. Esto es una necesidad lógica de la ideología de género. Entonces, una de las cosas que hay que hacer, por supuesto, es desterrar la ideología de género, no solo de las escuelas, sino desterrarla de la sociedad, en definitiva. Desterrarla de los medios, desterrarla de todo este Ministerio de Género, Diversidades, Mujeres y no sé cuántas cosas más, todas estas, la ley de cupo trans, el tema de los documentos de identidad no binarios y todo ese tipo de cosas, evidentemente va paralelo. Por eso, en los 11 puntos del acuerdo entre estos dos partidos, el segundo punto es la defensa del matrimonio y de la familia naturales y la derogación de todas las leyes de género. Es decir, estas dos cosas van unidas. Entonces esto hay que entenderlo porque es una cuestión cultural, digamos, en primer lugar. Después se transforma en cuestiones legales o se las hace transformar en cuestiones legales para buscar un cambio cultural en las personas. Depende cómo venga el juego, digamos. Pero entonces, esto es muy importante. Desde el punto de vista educativo, sí, hay que desterrar la ideología de género, eso está clarísimo. Y también en el resto de los aspectos culturales y legales. Evidentemente, con el presidente de la República que tenemos, esto no parece que fuera viable de momento.
de todas maneras, el presidente de la República en este momento yo creo que tiene menos poder que, no sé, que un bebito. Realmente políticamente está cada vez más deteriorado, por decirlo de una manera suave. Pero de todas maneras, la gente que está atrás y el resto está más o menos en la misma. Pero sí, sí, esto evidentemente no va a ser fácil, no va a ser de un día para el otro, pero bueno, cuanto antes empecemos, antes vamos a lograr la victoria. Es decir, más tarde o más temprano, estas leyes inicuas serán derogadas. Bien, y Porque esa es la propuesta concreta, ¿no? Hacer un proyecto de ley para la derogación de todas estas leyes que han permitido el aborto y el asesinato de indefensos, ¿verdad? A pesar de que no es el tema del conversatorio, estoy viendo algunas preguntas, tanto de Soledad, por ejemplo, que nos van a desviar un poquito, pero si me permitís, te la hago. Para el tema de la vacunación obligatoria y del carnet sanitario, de la exigibilidad o no de un posible carnet sanitario. Te puedo sacar un segundo de este conversatorio y volver después al tema del aborto, que es la defensa de la vida lo que nos atañe, pero podemos hacer un pequeño paréntesis. sí, perfecto. O sea, acá estamos abiertos a lo que el público quiera. Obviamente el tema convocante era el tema del aborto, la defensa de la vida del momento de la concepción, pero a ver, yo soy precandidato a diputado, estoy dispuesto a responder todas las preguntas que me quieran hacer, así que no hay ningún problema. El tema de las vacunas, a ver, muy breve, muy sintético, el asunto es el siguiente. Todas las vacunas son experimentales. Salió que han aprobado una vacuna en Estados Unidos con la aprobación definitiva y qué sé yo. Esto es totalmente, digamos, anticientífico, digamos, y la aprobación es una aprobación puramente política. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Para probar una vacuna o cualquier fármaco hay que conocer los efectos a mediano y largo plazo. Y esto significa por lo menos 5 años, tiene que haber pasado, más un año más de evolución, o sea, de poder estudiar los efectos, más un año más como mínimo de preparación de la vacuna. O sea, estamos hablando de 7 años. Esta vacuna se largó al mercado hace menos de un año, entonces no puede tener una aprobación definitiva. Digámoslo con todas las letras, todas estas vacunas son experimentales porque nadie conoce los efectos a mediano y a largo plazo. Entonces, cuando la vacuna es experimental, no se conocen los efectos a mediano y largo plazo, la persona que se vacuna está asumiendo un riesgo además desconocido, porque nadie sabe los efectos. Entonces yo asumo un riesgo y un riesgo es desconocido. ¿Qué pasa? Cuando se hacen las investigaciones de las vacunas, se le hace firmar un papel al voluntario. Digo que es voluntario, nadie es obligado a participar en ningún experimento médico, entonces tiene que ser voluntario. Entonces, además de ser voluntario, se le hace firmar un papel, con lo cual se le dan a conocer todos los riesgos que él asume. Además, el laboratorio fabricante asume todos los riesgos económicos por los daños que le pudiera causar ese experimento a esa persona. Recién después esa persona firma ese consentimiento informado y a partir de ahí pueden hacer el experimento con esa persona. Acá, ¿qué pasa? Tenemos unas vacunas que son experimentales, donde el laboratorio se ha eximido por ley de responsabilidad. Y el Estado tampoco va a responder por los daños que provoque esa vacuna por una razón muy sencilla. En los contratos que se firman con los laboratorios fabricantes, los laboratorios no han revelado cuáles son los componentes de la vacuna. Con lo cual, si nadie sabe cuáles son los componentes de la vacuna, nunca se va a poder probar una relación causa-efecto entre la vacuna y el daño provocado. Entonces, ni el laboratorio va a indemnizar, ni el Estado va a indemnizar el posible daño que haya. Entonces, acá no solo estoy asumiendo el riesgo de un daño, sino que estoy asumiendo que ese daño, si se causa, nadie me lo va a indemnizar. Entonces, claro, en estas condiciones, las vacunas no pueden ser obligatorias. O sea, hacer obligatoria la vacuna es meternos en la Alemania de Hitler o en la Rusia de Stalin. O en, o en la Francia de Macron. ¿No? Reduccionismo, no quiere decir
es una antivacuna. Esto quiere decir, En vamos a... absoluto. Claro, En absoluto, o claro. sea, yo me he puesto todas las vacunas que hay que ponerse y cuando vivía en el campo todos los años me ponía la vacuna antitetánica, o sea, más vacunas que la que se pone el común de la gente. Pero no se trata de ser antivacuna, sino de decir, sí, esta vacuna es experimental, ¿asumo el riesgo o no asumo el riesgo? Cada uno tiene que hacer en conciencia y de acuerdo a su situación sanitaria, si le conviene o no le conviene asumir el riesgo. Pero la obligatoriedad es inadmisible. Bueno, Ahí llegó Jorge, Agustín. ahí dos cuestiones. Una, bueno, de nuevo agradecerle a la gente que está participando en las redes sociales y en la sala Zoom. Darle la bienvenida a Agustín, que ya está con nosotros también. Y ahora ya te vamos a dar la entrada para que puedas charlar, Agustín, y contarnos un poquito tu opinión sobre el tema que nos ocupa. Pero, mientras tanto, para que se vaya preparando Agustín, te hago una pregunta de Juliana. Juliana dice si estás de acuerdo o no con eh, la posibilidad de elegir sobre su propio cuerpo. Bueno, ahí veremos a qué se refiere con Claro, decidir sobre su propio cuerpo. sí, hay que ver a qué se refiere, pero si se está refiriendo a la persona que la mujer lleva en su vientre porque está embarazada, ese no es su propio cuerpo, es un cuerpo ajeno. Eso está clarísimo que es un cuerpo ajeno. La biología es lapidaria. Todos nosotros tenemos un ADN, cada uno de nosotros tenemos unas células, todas nuestras células tienen un ADN y el ADN de la madre no coincide con el ADN del hijo. El ADN del hijo está compuesto en un 50% por el aporte genético de la madre y otro 50% por el aporte genético del padre, con lo cual estamos hablando de dos personas distintas. Entonces, la mujer puede ser dueña de su cuerpo hasta cierto punto, porque nadie es totalmente dueño de su cuerpo, como decir, bueno, yo me puedo, no sé, me puedo cortar un brazo, me voy a cortar un brazo, o sea, todos tenemos un compromiso social. Hemos venido a este mundo, en este mundo hemos encontrado un montón de bienes y cosas que han sido fruto del trabajo de otras personas, y entonces nosotros no podemos esto tirarlo a la basura como si no me importara, yo hago conmigo lo que quiero, no, conmigo lo que quiero, no. Entonces, Claro, primero creo que que ahí el hay tema un es, límite en el propio cuerpo, digamos, obviamente, yo me puedo peinar de una manera o no, me puedo cortar el pelo o no, me puedo cortar las uñas o no, eso no hay ningún problema. Pero así, disponer con mi propio cuerpo, mutilarme, todo eso no tiene sentido, es decir, es antisocial ese pensamiento. Ahora, lo que yo nunca puedo es disponer del cuerpo o de la vida, porque tampoco se trata de disponer del cuerpo, sino de la vida de un tercero, de otra persona. Eso no tengo derecho. Nadie tiene derecho a matar a otro. No sé si muchas va por gracias, ahí la Jorge. pregunta, porque es un poco ambiguo eso del propio cuerpo. Ahora voy a profundizar para ver, porque veo que algo está escribiendo, y ya la seguimos, pero si te parece, le damos la bienvenida a Agustín. No sé si Agustín nos estás escuchando, la idea sería un poquito presentarte y que nos cuentes, bueno, más que todo, cuál es tu posición con respecto al tema que nos atañe, que es el motivo de este conversatorio, tu posición con respecto a la lucha por la vida. Bueno, ¿qué pensás sobre esto, no? ¿Qué tal, Lucio? ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches a todos. Antes que nada, pido disculpas por la demora. Estaba justamente hablando del tema de aborto por FM Alfa en Villa Dolores y bueno, se hizo larga la nota, estábamos con algunas posturas encontradas, pero siempre es lindo debatir con gente que no piensa parecido. Mi postura es muy clara, Lucio, gente. La vida se la defiende. ¿Y por qué se la defiende? Se la defiende porque es nuestro impulso vital. Estamos acá porque alguien tomó la decisión para que estemos, ¿no? Se defiende la vida porque es un sentimiento, porque es para lo que estamos. ¿Por qué se defiende un chico o una persona pequeña cuando hay alguien grande pegándole? Y porque está en nuestra genética, está en nuestro ADN, pero no solo el ADN, me refiero a los cromosomas, está en nuestro ADN cultural. ¿Mm? Nosotros hemos sido formados dentro de una cultura que es la judeocristiana, que nos enseña a valorar y respetar la vida. Como liberal me animo a decir que nosotros tenemos una máxima de lo que es uno de los mayores intelectuales a nivel mundial, que tenemos la bendición de que sea argentino, que es Alberto Venegas Lynch,
y él dice que el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, siempre y cuando no perjudiquemos a un tercero, ¿no? Entonces, en función de eso, no hay forma ni actitud frente a la vida que un Estado se dedique a patrocinar de manera alevosa un argentinicidio, ¿no? La ciencia es una discusión saldada, la Academia Nacional de Ciencia de la República Argentina y un montón de organismos a nivel internacional nos explican que hay un ADN distinto, como bien decía Jorge, desde el momento de la concepción. Y desde ese momento debe ser respetado, porque desde ese momento es persona, es un individuo que necesita determinados cuidados, pero como los necesita un bebé recién nacido, como los necesitamos todos a lo largo de nuestra vida. ¿Quién no ha pasado por una cirugía? Che, no, está convaleciente, necesita que lo cuide alguien, lo matemos, ¿no? Es un disparate, es un disparate. Entonces, de la mano de esta concepción de respetar a las otras personas, es que hay que dar un profundo no a la vida, y de la mano de eso me sorprende, porque uno por ahí ha escuchado a algunos referentes, a algunos espacios pro vida manifestarse de manera pública diciendo que no, que es una decisión política ya tomada. ¿Cómo, señores? De ninguna manera. Es una decisión política tomada que nos afecta, claramente la vamos a revertir y vamos a trabajar para formar las mayorías necesarias para revertir este argentinicidio que se está produciendo, que no tiene justificación ni ética, ni moral, ni humana, por donde se lo mire, sino que como justificación tiene un pseudo libertinaje que no tiene nada que ver con la libertad, porque la libertad siempre tiene la otra cara, que es la responsabilidad. Planteemos este tema, tiene que volver a ser un tema de agenda para revertir esta situación. No podemos permitir que nos digan que es una decisión política y que no se puede hacer nada al respecto. Las decisiones políticas justamente están para que los ciudadanos, cuando no estemos de acuerdo, votemos de una manera, consigamos los representantes que necesitamos para lograr esas mayorías. Y ustedes van a ver que en Córdoba no hay lista 100% pro vida, ¿no? Nosotros lo pusimos como punto número 1 de la conformación de esta alianza entre libertarios y nos, para que quede bien claro, no sea un tema de interpretación del legislador de turno, como nos mintió Juntos por el Cambio. Dijo, no, este es un tema estrictamente personal. ¿Personal qué? Si no están decidiendo sobre su persona. Cuando de ellos salen a comer, es un tema personal que decidan dónde gastar su plata, no legislar sobre la vida de terceros, y encima esos terceros, las personas más frágiles y más inocentes que tenemos en nuestra sociedad. Claramente como sociedad tenemos que apostar a cuidarlos, a preservarlos, por ellos y por nosotros, ¿no? Era un poco lo que tenía para decir, Lucio. Gracias. Bueno, gracias Agustín, ha sido más que claro y se nota la posición muy clara. Yo lo único que te diría, sí hay una lista totalmente prohibida, ¿no? ¿Verdad? Es la nuestra. Esta ¿Sí? lista que todos nuestros candidatos, recién lo charlábamos un poco con Jorge, todos nuestros candidatos, la única lista que todos los candidatos asumieron este compromiso públicamente de defender la vida. Y con ustedes como principales cabezas, tanto de diputados como senadores, van a ser los que, si Dios quiere y nos acompaña, den la batalla en el Congreso para poder luchar contra estos avances que se han hecho. Ahí, si me permiten, vuelvo, Jorge, con vos y con Juliana, con las preguntas que nos decía. Ella pareciera notar como una contradicción entre los argumentos con estos dos temas que abordó. Por un lado el aborto y por otro lado el tema de las vacunas. Y dice, ¿el Estado decide por nosotros o cada uno decide por sí mismo? Ella pareciera como que habría una contradicción con estas dos posiciones que habíamos manifestado, que nos habías contado, Jorge. ¿Cómo lo ves a esto? Bueno, pasa, claro, lamentablemente por ahí la pregunta es demasiado escueta como para poder entender a dónde apunta, pero a ver, en líneas generales, algunas cosas las tiene que decidir el Estado y otras cosas las tenemos que decidir nosotros. Por ejemplo, por poner un ejemplo tonto, el Estado decide las manos de las calles, el Estado decide que cuando se pone un semáforo el rojo quiere decir que hay que frenar. O sea, el Estado tiene que decidir algunas cosas, indudablemente, porque esa es su función. Tiene que ser garante del bien común y tiene algunas funciones que son propias. Por ejemplo,
el tema de la defensa, el tema de la seguridad, el tema de la justicia, en fin, hay una serie de actividades que son propias del Estado, son funciones propias del Estado y esas las tiene que decidir el Estado de acuerdo a sus mecanismos de funcionamiento normales. Y la inmensa mayoría de las cosas las decidimos los seres humanos, los ciudadanos. Cada uno de nosotros es dueño de su propia vida. Entonces, a ver, en el tema de vacunación, el Estado puede decidir en una vacuna que esté realmente probada, como puede ser la vacuna Sabinoral, como puede ser, en fin, una serie de vacunas que están probadas y que han permitido erradicar un montón de enfermedades que eran letales. Entonces, eso sí, es una decisión propia del Estado de salud pública, pero cuando está comprobado de que efectivamente esa vacuna es eficaz y las contraindicaciones o los riesgos que hay son mínimos. No nos olvidemos que hay personas que no pueden tomar ninguna vacuna por diversas patologías. Entonces, tampoco es que la vacuna se pueda decir todo el mundo está obligado a vacunarse. No hay ninguna vacuna que todo el mundo pueda estar obligado a vacunarse, porque hay personas que por ser inmunodeprimidas, por ejemplo, o por enfermedades autoinmunes no deberían vacunarse con ninguna vacuna. Entonces, pero evidentemente, si estamos tratando de erradicar una enfermedad que es letal y hay una vacuna que está probada su eficacia, el Estado puede decir, sí, efectivamente, la gente debe vacunarse, salvo las excepciones por motivos médicos que correspondan. Es lógico que el Estado obligue a vacunarse, pero el Estado nunca puede obligar a vacunar con una vacuna cuyos efectos no se conocen, porque eso es una barrabasada, es una barbaridad. El Estado tendría que asumir toda la responsabilidad del desastre que puede causar esa vacuna. De hecho, a ver, a lo largo de la historia de la medicina hay muchas terapias que se han dejado de lado, muchas vacunas que se han dejado de lado. O sea, se empezaron a aplicar y se tuvieron que dejar de lado porque se vio que los efectos eran peores, que los resultados eran peores que lo que se estaba tratando de evitar. Es decir, esto es parte de la condición humana. Somos humanos, somos limitados y somos imperfectos. Entonces acá nadie puede ponerse nervioso. Entonces repito, si estamos en un estadio experimental, no puede haber ninguna obligación. Si está comprobada la eficacia, puede haber una obligación general. Repito, nunca absoluta, porque hay personas que no deben vacunarse precisamente por cuestiones médicas. Bueno, gracias Jorge. Ahora para el que se anime de los dos, que nos puede contar, nos pregunta Griselda, bueno, a la cual saludamos, nos dice, ¿cómo cree que nos ha afectado este cambio de la justicia electoral del nombre libertario más nos a republicanos? ¿Nos afecta o no? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, me animo a responder con tu venia, querido Jorge. Creo que nos va a afectar porque nosotros somos un partido, somos partidos pequeños que hemos decidido confluir y nuestra capacidad de comunicar o lo que medimos individualmente, medimos en encuestas Jorge Escala, Agustín Espachesi o cualquiera de los integrantes de nuestra lista, es menos de lo que miden nuestros espacios, ¿no? Partido Libertario, ni hablar de nos excede y nos supera. Creo que es un golpe, creo que no fue casual el golpe, porque con el doctor Escala, que no me va a dejar pasar una, él vio lo que batallamos por ese nombre, citando elecciones del 2019, donde el mismo juez con competencia electoral de Córdoba permitió la utilización de nombres de partidos políticos que estaban en las mismas condiciones que los nuestros. Me temo que no fue casual, creo que apuntaron a golpearnos, pero bueno, está en el trabajo que podamos realizar cada uno de nosotros y sepan que cada uno de ustedes es un multiplicador sumamente importante, ¿no? Yo debo tener, no sé, 3.000 personas que me siguen en Facebook, 12.000 en Twitter, pero si a eso le sumo los 10.000 que tiene Lucio, los 5.000 que tiene Diego, los 20.000 que tiene Marcelo, los 8.000 que tenga Griselda, los 7.000 de Laura, podemos comunicar esta cuestión. Y podemos comunicar que hay una real opción, como bien planteaba Jorge, escuchaba ayer, Jorge, tu nota con los amigos de la Resistencia,
que hay una opción clara en Córdoba que nos hace salir de esta falsa grieta que nos han planteado tanto la gente Juntos por el Cambio como del Frente de Todos, que no dejan de ser dos caras de la misma moneda, son totalmente funcionales, uno sin el otro no existe, y después los vemos como de manera conjunta votan todas las leyes que nos perjudican, desde la ley de aborto, donde les recuerdo la posición de Mario Negri, de Laura Rodríguez Machado, los dos senadores nacionales de Juntos por el Cambio, sabiendo que el 70% de los correos estaba en contra de la ley de aborto, se negaron a escuchar a su gente. ¿A quién representan esas personas? ¿A quién representan? El otro día me contaban, uno de ellos se tuvo que escapar del supermercado, estaba haciendo las compras en el Disco, es vecino mío, se tuvo que escapar porque la gente lo empezó a increpar. Y no creo en el linchamiento público, pero sí en el reclamo. Entonces, la verdad que dije, sí, sí, hay esperanza. Nos va a golpear el tema del nombre, nos va a golpear, pero bueno, tenemos que trabajar para que ese impacto sea el menor posible y lo veamos como una oportunidad para sumar un montón de gente también que por pruritos y otras cuestiones no nos votaría. Nosotros somos gente de laburo. Sepan que con el doctor Escala, si llegamos al Congreso, no vamos a tener 25 asesores, porque no los tenemos en nuestra actividad privada. Nos vamos a respaldar en el trabajo de los colegios profesionales, que para eso también están. Eso lo aprendimos de la gestión de Martí en Córdoba, que es una persona que integró otro partido, la Unión Cívica Radical, pero él en su momento fue muy inteligente. Cuando él le tocó hacerse cargo de la universidad, de la Municipalidad de Córdoba, ¿qué hizo? Fue al Colegio de Ingenieros, pidió una persona para obras públicas, fue al Colegio de Arquitectos, pidió para obras privadas, fue al Consejo de Profesionales de Ciencia Económica y pidió gente para finanzas y economía, y es lo que debemos hacer. Si ya están esas estructuras de asesoramiento. O necesitamos gente que nos maneje Twitter. Entonces, con una cultura republicana, de austeridad republicana, los políticos tenemos que brindar un ejemplo. Nosotros lo vimos a Caserio decir en vivo, los políticos no estamos para acompañar el esfuerzo de nadie, nosotros estamos para tomar decisiones. Un loco, ¿de qué plata vive ese tipo? De la nuestra. ¿Cómo no me va a acompañar en el esfuerzo? Están muy cebados los políticos en Argentina. Y a mí me gusta cuando los escucho porque sé tanto de vos, de Jorge y del resto de los candidatos, que también son muy importantes, que son, como decís vos, uno más de la gente, un trabajador más, que dedica inclusive parte de su tiempo para meterse en este barro que es la política y tratar de cambiar las cosas. A Griselda, que dice que está dispuesta a trabajar, bueno, bienvenida, sumate Griselda a los equipos técnicos, a través de nuestras redes sociales o a través de cualquiera de los referentes te puedes sumar. Es importante que cada uno de ustedes se sumen al trabajo que estamos haciendo, porque necesitamos fiscales, necesitamos gente que simplemente cuente que hay una opción distinta, que defienda la vida, que haga conocer a nuestros candidatos, así que todos son bienvenidos. ¿Sí? Y ahora se Malberti que nos pregunta qué Perdón, piensa ¿puedo? sobre la adopción en el seno materno. Ah, perdón, Jorge. Perdón, Sí. no, dos cositas para redondear un poco la pregunta anterior, dos cositas muy breves. Primero, la justicia electoral es funcional al poder de turno. Esto ya lo sabemos, o sea, esto es en todo el país, esto es así. Entonces, ¿por qué nos cambian el nombre a nosotros y no le cambian el nombre a los demás? Porque nosotros somos la única oposición. O sea, no hay oposición. No es digamos, Schiaretti no es oposición del Frente de Todos, Juntos por el Cambio no es oposición del Frente de Todos, la izquierda tampoco es oposición de nadie, porque lo único que hacen es cortar calles, pero están metidas en el entorno, es decir, son parte de la flora y la fauna que les permite decir que hay una cierta libertad y en realidad, si ustedes ven la cantidad de carteles, publicidad que hace la izquierda, ¿de dónde sale la plata? Bueno, son todos lo mismo. Si los únicos opositores somos nosotros. Nosotros somos los únicos que estamos contra el régimen. Somos los únicos que no pertenecemos al régimen. Y por lo tanto, esta es la primera cuestión. Es decir, por eso, por tanto, nos enfocan a nosotros. Punto uno. Punto dos, tranquilos. 2021, ojalá lográramos poner un diputado nacional, no porque sea yo el primer candidato, cualquiera que sea.
Ojalá, pero nosotros estamos apuntando a mediano y largo plazo. Esto es un primer paso directamente, o sea, es la primera vez que nos presentamos en alianza y estamos pensando ya en el 2023. Esto es un ejercicio para lo que se viene para adelante. Así que tranquilos, que nos están pegando, nos están buscando poner palos en la rueda, el Adán Sancho es señal que cabalgamos. Ahora, Bueno, la otra De la pregunta. mano de lo que acabas de decir, Jorge, esto hay que decirlo en público y en privado, ¿no? En este mundo que es nuevo, por lo menos para mí, yo hace muy poquito tiempo me dedico a hacer política, haber encontrado gente como Horacio, Lucio, Jorge, por nombrar a tres de nos, con ese compromiso de trabajo, ese valor por la palabra empeñada, yo la verdad no lo he visto nunca. Y al pesar de las diferencias ideológicas que podamos tener, que pasan a segundo, tercer nivel frente a la magnitud del enemigo a enfrentar, para mí es un placer trabajar con ustedes. Muchas veces me pasa que mis amigos me preguntan, che, ¿qué pasa? ¿Qué onda? ¿Qué tal esto? ¿Qué? Y le digo, la verdad, se cuenta que vengo laburando 10 años con estos tipos. El vínculo afectivo, de confianza, de trabajo que se ha generado, a mí me llena de entusiasmo para el 2023 también. Ojalá podamos sostener esta alianza. Yo a Horacio Malberti lo conozco hace 2 años, cuando trajimos a Juan José Gómez Centurión desde una fundación que tenemos en Córdoba, lo trajimos a disertar, ahí lo conocí, y la verdad es que es un placer trabajar con ellos, gente realmente comprometida, te dicen, che, esto va a estar tal día, tal hora, y se cumple. No hay codazos, no hay ganchadas, no hay zancadilla. Ana Nemer, eh, la persona que me acompaña en el Senado, ella gestionando notas para mí. Esto es inconcebible en la política normal. ¿Ustedes se imaginan al segundo de Negri gestionándole una nota? Está viendo cómo lo baja, ¿no? Y esto es importante y esto habla de la inteligencia que han tenido las dos agrupaciones para trabajar de manera conjunta. No lo quería dejar pasar porque para mí es inaudito y sumamente importante, ¿no? bueno, muchas gracias y sumo y amplío y estoy de acuerdo con vos en eso. Nosotros nos pasó lo mismo a nosotros con ustedes. Encontrar a Diego Zampini, a Lucas, a gente que redobla esfuerzos y que incluso están detrás de bambalinas, ¿no? Que no son la cara y están haciendo un trabajazo. Ahora sí, si me permiten, voy a volver a la pregunta de Horacio Malberti, que les preguntaba qué pensaban acerca de la adopción aún en la persona cuando todavía está en el vientre materno, ¿no? Si es posible o no, ¿cómo ven esa posibilidad? Bueno, a ver, la posibilidad por supuesto que existe, es decir, acá es cierto que hay situaciones en donde la mujer embarazada queda sola, abandonada, la echan de la casa, la echan del trabajo, todo esto es real. Llevo 30 años en Portal de Belén, o sea, les puedo contar las anécdotas que se les ocurra. Entonces, esto es real. La mujer necesita una mano amiga. La mujer que está pensando, ninguna mujer, salvo que sea perversa, ninguna mujer está pensando en matar a su hijo. Sea lo que sea, está necesitando una mano amiga. En ese sentido, Portal de Belén es una mano amiga. ¿Mm? Pero, en fin, las situaciones son muchas. Portal de Belén solo está en Córdoba, esto puede suceder en otro lugar. Estamos hablando de leyes nacionales y por lo tanto hay que pensar en todo el país. Portal de Belén no alcanza a todo el país, ni mucho menos, está en la ciudad de Córdoba. Entonces, esto es cierto que hay mujeres en esa situación conflictiva que se plantean qué es lo que hago con mi vida. La adopción prenatal en este sentido puede ser una alternativa más de esa mano amiga, digamos, un elemento, una forma más de dar esa mano amiga. Portal de Belén tiene una forma, otras instituciones tienen otra manera de dar esa mano amiga y la adopción prenatal es una forma de dar una mano amiga, es decir, tranquila, vos seguís con el embarazo y nosotros nos hacemos cargo. Entonces, evidentemente, esto requiere algunos ajustes legales. Hoy por hoy, la adopción prenatal, si alguien quisiera hacer una adopción prenatal, no está regulado en el Código Civil, no hay forma de hacerlo. Uno puede hacer una declaración ante un escribano público, pero eso qué valor puede tener no tiene en principio ningún valor. Entonces,
una ley de adopción prenatal, hay un proyecto de ley, de hecho no se está fogoneando, por decirlo de una manera, un proyecto de ley de adopción prenatal. Eso es positivo y es una forma más de poner alternativas positivas a las situaciones de mujeres embarazadas en situación de conflicto. Con respecto a eso, muy breve, primero reconocer el enorme trabajo que venís haciendo más de 30 años, creo que con Portal de Belén, Jorge, pero además, cuando se reformó el Código Civil de la República Argentina, antes teníamos la figura, creo que se llamaba adopción dativa, Jorge, ¿no? Donde la madre de una criatura lo entregaba en adopción a la persona que ella creyera, lo cual eliminaba un montón de trámites burocráticos. Yo tengo una de mis primas que ella es hogar transitorio de niños en adopción. Realmente una figura terrible. Son chicos que están 3 meses, se pasan años y años yendo entre 3 y 6 meses por diferentes casas hasta que le consiguen el burócrata de turno del ok para que vayan a una familia. Y así vemos chicos que se les ha destruido la infancia, la parte más importante de la vida de un ser humano, donde se generan sus vínculos emocionales, afectivos, su desarrollo neurológico destruido. La figura de la adopción dativa se prestaba para algunas arbitrariedades y hasta para el comercio inclusive, pero esa era la excepción, no era la norma. Que no me la vengan a contar. Confío 100 veces más en el criterio de una madre que de un burócrata de turno. En todo caso, hagamos que participen asistentes sociales, psicólogos, pero recuperemos esa institución que ya existía y que sabiamente preveía Vélez Sarsfield para agilizar ese proceso, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias. Ahí Ale Sabaco nos pregunta, más que todos ustedes, dice, bueno, ¿cómo que si no tienen propuestas actuales o por qué solamente hablan de esto? Primero, les aclaro yo, este era un conversatorio para hablar sobre este tema. Pero sí, hay propuestas, de hecho les pueden encontrar en nuestras redes sociales, pero para responderle a Ale, me gustaría que alguno, si quiere, diga alguna de las otras propuestas que haría tanto con candidato a senador o a diputado, que nos puedan contarle para quizás no las conoce. Preguntale al que preguntó, a ver si el que preguntó puede aclarar o puede decir propuestas de qué tema quiere. Entonces nosotros le decimos las propuestas que tenemos del tema que a él le interese. O sea, que tire 2, 3 temas, una cosa así. Bueno, pero Me que parece sepa que que en nuestras sería redes sociales más rico. hay, que sepa que en nuestras redes sociales está, como bien decís Jorge, por distintas temáticas, educación, trabajo, seguridad, hay desarrolladas propuestas. Esto es solamente un conversatorio para tratar estos temas. Pero, eh, pero bueno, muy bien, le preguntamos a Ale ahora para que nos diga. Vacunas, por ejemplo. Acá nos preguntan sobre vacunas. Hemos hablado un poquito recién. Nuevo orden mundial. Con respecto No, al tema de pero vacunas, brevemente retomo lo que dijo Jorge. A ver, yo soy pro vacunas. Creo en la ciencia, creo en las vacunas, creo que es uno de los 3 adelantos médicos que nos prolongó la vida de la mano de los antibióticos y otro que no es de los médicos, que es el agua corriente. Es lo que nos ha permitido en gran parte alcanzar la expectativa de vida que tenemos hoy. Pero no confundir lo que es una vacuna desarrollada, probada a lo largo del tiempo, y otra cosa es una vacuna a título experimental. Y aquel que quiera participar del experimento, adelante, bienvenido, vaya, él tiene toda la libertad, pero no podemos obligar, como muy probablemente nos pase el año que viene con los niños en edad escolar, que les pidan la vacuna contra el COVID puesta. Eso va a ser inadmisible para nosotros, de ninguna manera acompañaríamos una medida de ese tipo, ni con niños ni con adultos, ¿no? Una vacuna que todavía está en etapa experimental, yo creo, me la coloqué, pero no estoy dispuesto a obligar a nadie a experimentar con su cuerpo, ¿no? O sea, tengámoslo claro a eso. Bien, y ahí te tiran todos los cañones, Agustín, en una pregunta. Te dice que aclare el precandidato el tema de dolarizar la economía. Bien, vamos a ponerle un poco de contexto. Esto tiene contexto. Argentina hace 80 años que tiene Banco Central
y somos de los países récord en inflación del mundo. ¿Cuál es el problema de tener inflación? Que hay una relación directa entre la inflación y la pobreza. Todos los países del mundo, salvo 20, solucionaron su problema de inflación, ¿no? De 200 países, hay 20 que tienen inflación de 2 dígitos, por encima del 10%. Nosotros estamos en una inflación del 50% anual. ¿Qué pasa? Cada 15 puntos de inflación que vos tenés en un año, destruís un punto de Producto Bruto Interno. Por ende, destruís cientos de miles de puestos de trabajo, destruís empresas, destruís personas y destruís familias. A nosotros nos gobernaron peronistas, radicales, intransigentes, del pueblo, militares, absolutamente todos, y todos fracasaron al abordar el tema de la inflación. Todos es todos. Tuvimos un periodo de estabilidad de la mano del gobierno de Carlos Menem, que es un sistema parecido como el nuestro, que yo propongo. El concepto básico es deshacernos de los pesos, cambiar los activos del Banco Central por sus pasivos, tomar los dólares que nos queden en reservas, liquidar nuestras reservas de oro y pedir a la Fed por un tiempo determinado créditos a bajísima tasa, en menos del 0,5 anual, para que los argentinos no tengamos más peso en nuestras manos y podamos movernos en dólares. ¿Qué es lo que vamos a generar con esto y con otra serie de medidas que debe tomar la Argentina? No es que esto soluciona nada mágicamente per se, porque acá tenemos que reformar el Estado, porque si no reformamos el Estado, nos vamos a tener que endeudar, no vamos a poder emitir más y va a pasar como en la segunda presidencia de Menem, vamos a tener que tomar deuda externa, en vez de hacer las reformas de fondo. Tenemos que hacer las reformas de fondo en el Estado, tenemos que cambiar nuestro sistema fiscal impositivo, bajar los impuestos y simplificarlos. Yo en el mes de mayo soy un empresario pequeño de la provincia de Córdoba, mediano, tuve más vencimientos fiscales que días hábiles del mes. O sea, un despropósito. Toda la noche me iba a dormir pensando qué impuesto me vencía el otro día. Y estoy hablando de impuestos, no estoy hablando de sueldos, alquileres, boletas de la luz. Nada raro. Impuestos, 100%. Entonces, tenemos que reformar el Estado, tenemos que reformar los impuestos en Argentina para simplificarlos y bajarlos. Tenemos que hacer una profunda reforma laboral. Nosotros necesitamos una reforma laboral que sea amigable con la generación de empleo. Los empleados que están hoy en relación de dependencia seguirán con los nuevos empleos, pero en Argentina tenemos 500.000 pymes deseosas, necesitadas de tomar gente, y que no lo hacen porque en Argentina es más fácil divorciarse que despedir a un empleado. Y no es que un empresario pyme despida por placer. No funciona así. Nosotros, amigos no, porque amigos es otra cosa, pero tengo una relación espectacular con nuestros empleados, nos viven dando una mano, nosotros le damos una mano a ellos cuando pueden, los formamos, los capacitamos, generamos confianza mutua. Es un activo, si lo quieren poner en términos económicos, de los más valiosos que tenemos en nuestra empresa, si no el más valioso. Pero la actualidad refiere que ante vaivenes económicos y demás, o porque se terminó un trabajo que antes necesitábamos, se tiene que despedir. Y nosotros no queremos que esa persona se vaya a la calle. No. Pero queremos que se cambie el actual sistema de indemnización, que es un cementerio de empresas pymes, a un sistema de capitalización individual para que la persona, cuando le toca vivir una situación de desempleo, tenga con qué enfrentarla. Y esa persona, al momento de jubilarse, si no ha utilizado su seguro de desempleo, se junte con ese dinero también, ¿no? O sea, él pueda tener un capital. Hay que ser claro, gente. Nadie entra a donde no puede salir. Hablo en primera persona. Yo tengo heladerías en la ciudad de Córdoba. Normalmente tenemos 25, 26 empleados y en temporada alta llegamos a ese número a 33, 34. Esta temporada alta no tomamos ninguna persona, porque no sabíamos si nos iba a salir un nuevo DNU impidiendo los despidos y demás. Teníamos esa incertidumbre y no los tomamos y no generamos y no le dimos trabajo a esa gente. Recurrimos a las horas extras, mucho más caras, mucho más oneroso, nuestros empleados terminaron mucho más cansados, era marzo y todo el mundo pidiendo vacaciones. Tenemos que hacer esta serie de reformas para que la dolarización pueda surtir su efecto. Vamos a pulverizar la inflación argentina, va a dejar de ser un problema.
Va a pasar como en Estados Unidos, donde una Coca-Cola vale $1 hace 25 años. Espero haber sido claro y preciso, pero acepto las repreguntas que la gente quiera. Es un poco más complejo que simplificarlo así como lo ponían. Y requiere de esta explicación más larga, así que es sumamente interesante, Agustín. También nos preguntan cuáles son las propuestas en cuanto a la educación, así que los van llevando por distintos temas. Jorge, Bien. ¿querés responder vos, por favor? Sí, sí. Bueno, en educación hay varias cuestiones. Primera cuestión que hay que entender, elemental de lo que estamos viviendo, es que hay que volver a la presencialidad 100%. Es decir, no hay ninguna justificación. Argentina es el único país del mundo que ha eliminado la educación presencial durante 1 año y medio. E incluso en las universidades, esto es absolutamente inaudito. Están los estudiantes de medicina, por ejemplo, los otros días el hijo de un amigo mío tuvo su primera clase de anatomía después de 1 año y medio de cursar la carrera de medicina. Primera clase de anatomía en la morgue, donde tienen las primeras clases de anatomía. La primera en 1 año y medio. Los estudiantes avanzados están, digamos, no pueden tener las prácticas hospitalarias. Todo esto es un desastre, cuyas consecuencias se verán en el futuro. Es decir, volver inmediatamente a la presencialidad en las universidades. Obviamente, si hay alguna persona de riesgo, tendrá que verse técnicamente cómo es que se hace, lo mismo con los profesores, pero la regla tiene que ser la presencialidad. Lo mismo en los colegios. A ver, seamos claros, gripe hemos tenido todos cuando éramos chicos, y si somos varios hermanos, nosotros somos 5 hermanos, se contagiaba uno, después se contagiaba otro, qué sé yo, terminábamos todos en la cama, mamá nos atendía, nos limpiaba los mocos, nos cuidaba, etcétera, etcétera. Nunca la contagiamos a mamá. Los chicos contagian mucho la gripe y por lo tanto se contagian mucho el coronavirus, pero es poco grave para ellos, o sea, no tiene mayores consecuencias y además no contagian a los adultos. Entonces, suspender la presencialidad de las clases en las escuelas es una cosa absolutamente anticientífica y desde un punto de vista educativo es demencial. Entonces, esto es bolilla 1.1, pero después, ¿qué hay que hacer? Cambiar un montón de cosas. En la Argentina se hizo una reforma educativa, como se hizo esto en la época de Menem, vino la gente de la Flaxo. La Flaxo eran todos los guerrilleros de superficie de América Latina que cuando los sucesivos gobiernos militares lo fueron corriendo, se fueron a México y crearon la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Eso es la Flaxo. Y entonces, lo que había sido la guerra armada, la transformaron en guerra cultural. Y entonces se infiltraron en todos los ministerios de educación de los países de América Latina para marxistizar la educación. Eso explica lo que ha sucedido en la Argentina, donde los programas de estudio, por ejemplo, historia, no hay héroes nacionales, no hay personajes históricos, sino que es el pueblo argentino que lucha por conseguir su libertad o su lo que sea, pero es el pueblo, no hay personajes. Nadie, nadie es un protagonista en la historia, sino que los protagonistas son los pueblos. Por decir, el marxismo metido en las clases de historia. En la ideología de género que se ha metido en todos los programas educativos, etc. Entonces, acá hay que desmontar toda esta cuestión. ¿Sí? La educación argentina está en un nivel de decadencia pavorosa. Entonces, bueno, todo esto hay que revertirlo, indudablemente. Eso implica cambiar programas, cambiar los ciclos, eliminar una serie de materias o de implicación tipo ideológica, tipo ideología de género, o la infiltración marxista, por ejemplo, en historia y en otras materias. Es decir, esto creo que es bastante claro. Bueno, con lo cual supone toda una reforma educativa. Prácticamente, yo no digo partir de cero, pero más o menos, porque si yo cambio los programas, tengo que cambiar los libros de texto y tengo que capacitar a los docentes. O sea, esto es un programa a 5 o 10 años, pero hay que pensar cuanto antes. No sé, me parece que en educación más o menos va un poco por ahí la cosa.
Lo que puede hacer un legislador nacional es muy poco respecto a educación. Esto depende más bien del Poder Ejecutivo. Pero sí lo que se puede hacer es algunas leyes para, por ejemplo, eliminar la ideología de género en las escuelas, eliminar la ESI, por ejemplo, que está hecho para adoctrinar a los chicos. ¿Sí? Algunas cosas se pueden hacer a nivel legislativo. Bueno, hay algunos docentes que también están escuchándonos, adhieren a tus palabras, Jorge. Lucio, Sí, me perdón. gustaría complementar un poco la pregunta, que Jorge también enfoque el origen de todos los problemas que tenemos en educación o de gran parte de los problemas que tenemos en educación, pero quiero ver y plantear primero dónde estamos y segundo hacia dónde queremos ir. Lo que dice Jorge originó que en Argentina el 50% de los chicos no termina el colegio, o sea, de cada 100 chicos hay 50 que no terminan el colegio. Y de los 50 que sí terminan, 25 no entienden un párrafo, no pueden extraer la idea principal de un párrafo de 5 renglones, no pueden resolver una operación matemática de mediana complejidad. ¿Esto qué es lo que ocasiona? En la era del conocimiento, de las telecomunicaciones, es gente que va a quedar afuera del sistema productivo. Eso no lo podemos permitir en el mundo. Un teléfono celular, un teléfono de estos, gente, el 98% del precio que yo pago de este teléfono celular es el contenido que tiene, no los materiales con los que está hecho. Y eso es todo conocimiento. Entonces, claramente tenemos que apostar a tener un desarrollo educativo sumamente significativo. Somos el primer país que de la mano de Sarmiento desterró el analfabetismo en Argentina. Bueno, tenemos que volver a ser los que desterramos lo que se denomina el analfabetismo funcional. Personas que no pueden trabajar con su entorno por falta de formación. Los docentes deben ser privilegiados. Yo soy hijo de un médico, ¿no? Y mi viejo me decía, inadmisible hacer un paro. Inadmisible hacer un paro. Yo soy un servidor público. Médicos, policías y docentes son servidores públicos. No pueden hacer paro. Pero el Estado debe velar para que ninguno de los integrantes de estas tres familias, por decirle de alguna manera, son las personas que nos curan, las personas que nos cuidan y las cosas que nos ponen cosas en la cabeza, las personas que nos ponen cosas en la cabeza. Tengan una tranquilidad económica para vivir. No puede ser que un policía trabaje 8 horas como policía, después siga haciendo adicionales. No puede ser que un docente tenga que dar clase en 200 colegios distintos, trasladándose en los colectivos, corriendo contra el reloj, viendo cómo llega cuando un piquete no se lo interrumpe, y un médico haciendo guardias de 24 horas por cualquier lugar donde consiga en la provincia de Córdoba para poder complementar su ingreso. Debemos privilegiarlo. Solucionado el tema con los docentes, tengamos claro, hay que empezar a exigir a los docentes, ¿no? Los docentes se tienen que formar, tienen que acceder a educación universitaria, que se las debemos proveer como sociedad, pero tenemos que medirlo. Los que trabajan bien, todos los beneficios. Los que trabajan mal, no. Y no hablo de las personas que por una cuestión de discapacidad, de enfermedad o lo que sea, que son la excepción, pierdan su trabajo. Pero francamente vemos docentes que están de carpeta psiquiátrica hace 10 años, y eso impide el nombramiento del suplente o del suplente, muchas veces, que pone mucho empeño. Entonces, si una persona no puede trabajar, bueno, tenemos los mecanismos. Lo jubilamos, lo pensionamos, lo retiramos por la RT, vemos qué solución se le da. Pero claramente tenemos que ir a una carrera docente sumamente profesional, donde se les exija a los docentes, pero de la mano de esa exigencia debe venir nuestro apoyo como sociedad. No puede ser que un docente esté ganando por debajo de la canasta básica para subsistir en Argentina. Eso es un despropósito. En Argentina tenemos el 92% de los chicos sin doble jornada escolar. Como legisladores nacionales, Jorge, podemos arbitrar la creación del fondo para implementar la doble escolaridad en los colegios. Ahora, que en contraturno las materias sean elegidas por la comunidad educativa del colegio. No quiero a ningún burócrata diciendo, yo quiero que tu hijo estudie teatro, o que estudie folclore, o que estudie matemáticas o química. Quiero que sea la comunidad educativa de ese colegio la que tenga la posibilidad de decir, quiero que este colegio
tenga más matemática, tenga más idioma, este colegio tenga teatro, tenga deportes, pero sea la propia comunidad educativa. Necesitamos que los padres se involucren y tomen un rol protagónico en la educación de sus hijos. Perdón, se me hizo re largo, Lucio, discúlpame. No, no, está bien, ahí, perdón, te aprovecho porque, bueno, Juliana, a pesar de que hay muchas personas que están coincidiendo con tus palabras, pero Juliana te hace una contrapregunta, dice, ¿pero qué? ¿Los docentes no podemos reclamar, no podemos hacer paro? Reclamen, pero con los chicos adentro del colegio, con los chicos sin perder clases. Somos un país muy pobre como para dejar de educar a nuestro futuro. O sea, la educación tiene un rol, te acabo de explicar lo que pasa con un teléfono celular, te lo puedo explicar con tu auto, con un montón de bienes y servicios que consumimos. El 80% del dinero que se genera en el mundo viene de la mano del conocimiento y la recreación. O sea, no podemos privarnos como país. Vayan, reclamemos, lo vamos a acompañar en todos los reclamos que haga falta, pero con los chicos en los colegios aprendiendo. Disculpen, no quiero ofender a nadie. Si viniera solamente a juntar votos, me voy a trabajar a Juntos por el Cambio o al frente de todos. Algunas convicciones las tengo y las tengo que sostener. Es interesante porque esto que decís, el cual comparto, Agustín, tiene que ver cómo entendés vos a la docencia. Y la entendés como algo esencial, algo que no puede faltar. Lo comparaste con el trabajo de un médico, de un policía. No es que no pueden reclamar, pero no pueden dejar de hacer su trabajo. Yo coincido con vos y es justamente porque estás jerarquizando el trabajo de los docentes. ¿Sí? No es algo que se pueda prescindir de ellos, me parece, ¿no? Creo que Por eso también dije que como sociedad debemos garantizar la tranquilidad económica y social de esa familia, ¿no? Yo no consigo un docente, un médico, un policía que no sea dueño de su casa. ¿Y dónde está el Estado ahí? No concibo un policía, un médico, un docente cuyo ingreso sea menor al de la canasta básica para salir de la pobreza. O sea, estamos todos locos. Yo tengo mi hermano cirujano, es especialista en cirugía, 11 años. Gana 48.000 pesos por mes trabajando 35 horas por semana en el Hospital San Roque. Un dislate. Lo mismo con los docentes y con los policías, ¿eh? está bien. Bueno, si a ustedes les parece, para no abusar de su tiempo, porque estamos ya en 1 hora y cuarto, me gustaría que por ahí eh, darles las últimas palabras para ustedes, para que cierren este conversatorio con lo que ustedes creen que sea más importante, las últimas palabras. Bueno, y desde ya agradecerle no solo a ustedes, sino a todas las personas que nos están acompañando y como siempre están haciendo llegar sus dudas por los distintos medios. Sepan que como también dijo Jorge recién, ladra Sancho que señal que cabalgamos. Seguramente apareció por el chat alguna persona inadaptado con algunos improperios, el cual, bueno, ya lo pudimos separar. Les pido disculpas por eso, pero siempre va a pasar. Han tenido una buena repercusión esta charla, así que les agradezco a ustedes. Y bueno, los escucho para ver cómo les gustaría cerrar este conversatorio. Bueno, si me permitís, lo que nosotros representamos, es decir, somos personas como vos, o sea, somos los de adelante, somos las personas comunes de la calle que nos hemos metido en el barro de la política porque estamos cansados de que los políticos nos embarren. Es decir, en el diciembre del 83 había 5% de pobres en la Argentina, hoy hay más del 50% de pobres en la Argentina. Este es el resultado de los políticos de profesión, digo, por poner una forma de medirlo. Otros resultados son más catastróficos quizá todavía. Entonces, nos hemos metido en política ¿para qué? Para sacar a los políticos de profesión. Es decir, los políticos de profesión nos llevan a la ruina, a la decadencia total a la República Argentina, y entonces somos nosotros, gente común, gente como vos, que hemos decidido dedicar un poco de tiempo, del poco tiempo disponible que tenemos para meternos en esto. Bueno, para nosotros es una patriada. Yo ya estoy a punto de cumplir los 65 años, podría jubilarme, en vez de jubilarme, estoy diciendo, bueno, a ver, tengo que trabajar un poco más, tengo que dar un poquito más por las próximas generaciones. Entonces, el mensaje es, vos querés que te represente uno como vos, o uno como los de siempre. La decisión es tuya. De la mano de lo que dice mi amigo Jorge, sepan
que no solo somos uno de ustedes, sino sepan que no nos tiembla ni la voz ni el pulso para defender las cuestiones en las que creemos. No somos políticos con un cassette en la espalda, y uno ve cómo ha ido claudicando mucha gente que uno considera valioso. Ver las declaraciones de Juan Pablo Quintero, cabeza de lista de Encuentro Vecinal, diciendo esto es una decisión política ya tomada. Yo me opuse a la designación del único funcionario público de la provincia de Córdoba que se la jugó y que pidió la anticonstitucionalidad del aborto. ¿Cómo? ¿Cómo? Ustedes saben, los que me conocen, el profundo respeto que tengo por Aurelio García enorme. Pero me parece inconcebible esta situación, ¿no? La verdad, tenemos una postura muy clara al respecto de la reunión de hoy. Somos una lista 100% vida. Cualquiera de los integrantes de esta lista que acceda al Congreso va a trabajar para derogar la ley de aborto y toda otra serie de leyes que acá hemos enumerado. Pedirles a la gente que se anime, que tenga la predisposición de cambiar el voto habitual, que deje de jugar dentro de esa moneda que tiene dos caras, pero que en el fondo son lo mismo. Se votan todas las leyes, teletrabajo, alquileres, pacto fiscal, presupuestos. Tuvieron la posibilidad de meterla presa y no lo hizo. Macri levantó el teléfono y dio la orden de que no fuera presa cuando la señora no tenía fueros. Entonces no me digan más que son la oposición, porque solamente se pelean en la tele. Después los negocios son todos en conjunto. Porque ellos, los políticos profesionales, fracasaron. A los tipos que le pagamos para hacer lo que estamos haciendo nosotros fracasaron. Como bien decía Jorge, del 45% de la pobreza es que nosotros hemos tenido que distraer tiempo con el que compartimos nuestro trabajo, con nuestras familias, con nuestros amigos, y venir a trabajar de lo que les pagamos a ellos para que hagan. Así que bueno, esperamos contar con el apoyo de ustedes, y los que quieran sumarse a trabajar, sepan que son bienvenidos todos. Necesitamos mucha gente. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Un poquito sumando, y para dar cierre ya a esto, agradecerles a todos. Pero les vamos a pedir que nos sigan en nuestras redes sociales, que no se olviden de votar por la lista 23D de republicanos. Síganos en nuestras redes sociales, súmense a nuestros equipos de trabajo, y también muchas gracias a ustedes por la disposición de siempre, y muchas gracias al resto de los candidatos que están haciendo fuerza, trabajando, y por supuesto al equipo técnico que me acompaña, que hace todo, que es una maravilla, Diego Zampini y Marcelo Cusmay, que hacen posible este trabajo y que todo salga prolijito y lindo. Así que bueno, muchas gracias a todos, buenas noches, y seguramente nos veremos pronto. Fuerte abrazo a todos. Hasta luego, muchas gracias.